Alors, nous sommes ici très contents, très heureux de voir avec nous Javier Milei, directement de Buenos Aires. Javier Milei qui est candidat aux législatives. Il a déjà gagné les primaires juste il y a quelques jours. Bon, il est anarcho-capitaliste, libertarien, mais il se définit comme étant minarchiste en la pratique. Et je suis aussi avec M. Stéphane Gers, qu'il ne faut pas de présentation, bien sûr. Donc, bon, bah, alors, M. Gers, tout d'abord, merci de me permettre cette possibilité de vous accompagner dans cet entretien avec Javier Milei, directement de Buenos Aires. Je passe la parole. C'est un grand plaisir. Javier, muchísimas gracias. Te agradecemos por estar aquí con nosotros, haciendo esta entrevista, bueno, para no solamente París, Francia, todo el público francófono que pueda entender, ¿no? Así que, bueno, Monsieur Gers, vous voulez dire quelque chose avant de commencer? Muchas gracias a ustedes. Merci à vous, dit Muchas Javier. gracias a ustedes por la entrevista. Merci à vous pour l'interview, nous dit Javier. Monsieur Gers, je passe la parole. C'est un plaisir. Javier, merci encore pour cette interview. Nous ne nous connaissons pas encore très bien. Je me présenterai très rapidement à vous. Je suis depuis une dizaine d'années fondateur du mouvement des libertariens en France. Et si vous cherchez associé à mon nom, vous trouverez des choses comme le livre libre qui est derrière mon dos, qui a été écrit avec 100 autres libéraux. J'ai aussi créé une maison d'édition qui s'appelle Résurgence, qui est dédiée à la publication en français de livres libertariens. J'ai un blog qui s'appelle Vue d'ailleurs, qui fait de l'actualité sur les libertariens. Et aujourd'hui, je pense plus important, je suis président et je suis en train de créer l'Institut Mises en France pour la francophonie. C'est ce qui m'intéresse à discuter avec vous, notamment aujourd'hui, au-delà de bien sûr, de votre succès électoral. Et merci encore. Bueno, alors, entonces, Javier, está diciendo el señor Gers que, bueno, que es el fundador del movimiento libertario en Francia hace muchos años. Además es escritor, editor. Detrás de él está un libro que él editó, que es un compendio de más de 100 autores liberales francófonos. Además, bueno, él está en la creación en ese momento de un instituto, así que, bueno, que está agradeciendo su presencia aquí, trayendo un poco, bueno, de usted a Francia, ¿no? Y a todo el público francófono en realidad. Entonces le vamos a invitar al señor Gers que comience ya con las preguntas, ¿no? On va directement aux questions. Monsieur Gers, s'il vous plaît, je vous en prie. Bien sûr. Javier, en tant qu'anarcho-capitaliste, puisque je comprends que c'est ainsi que vous vous présentez, vous est-il nécessaire, vous pensez-vous, de passer par l'État pour combattre l'État? C'est bien sûr une question que tous les libertariens auront. Auriez-vous pu le faire par une autre voie, telle la littérature, la philosophie? Et je sais que vous avez pu écrire des choses. Y a-t-il peut-être une contradiction entre un anarcho-capitaliste et un minarchiste de se lancer dans une telle démarche? Javier, la pregunta de Gers es quizá la gran inquietud que tienen todos los libertarios, los anarcocapitalistas, ¿no? Las personas que combaten el Estado. Él pregunta si usted siente alguna contradicción, algún conflicto filosófico yendo al Estado para poder reducir en tanto que minarquista o incluso eliminar en tanto que una proyección moral a futuro, si no habría otra forma, si usted se planteó, por ejemplo, a través de la literatura, a través de la filosofía, en fin. ¿Cómo usted lo procesó eso? Bueno, si pasó eso por su... A ver, el primer punto es, digamos, yo filosóficamente me autodefino como anarcocapitalista. Los escritos de mis últimos años están en línea con el anarcocapitalismo. Entiendo al Estado como el enemigo esencialmente, pero por cuestiones de índole tecnológica, ¿sí? De hecho, considero al Estado como una cuestión de índole tecnológica y que, por ende, en el corto plazo, digamos, me defino como minarquista, es decir, dejaría al Estado solamente las funciones de seguridad y justicia. Ahora, ese sería, digamos, el marco general. Ahora, cuando uno se encuentra con situaciones donde el Estado representa una gran proporción del Producto Bruto Interno, naturalmente, digamos, la diferencia entre un liberal clásico, un liberal minarquista y un anarcocapitalista se vuelven, digamos, casi como discusiones teóricas, porque, digamos, o sea, el tamaño del enemigo es tan grande que, digamos, o sea,
porque todos queremos ir para el mismo lado, o sea, ahí directamente no hay conflicto en la dirección, ¿sí? Es decir, sería muy distinto, digamos, si uno estuviera frente a un Estado de características minarquistas, y ahí sí podría haber un conflicto entre un anarcocapitalista que buscaría eliminarlo y un liberal clásico que querría más cosas, más funciones adentro del Estado. Ese es el primer punto, digo, para aclarar la cuestión. Es decir, en el lugar de partida que estamos, la dirección que busca un liberal clásico, un minarquista y un anarcocapitalista es la misma. Ese es el primer punto. Perfecto. El segundo punto, digo, que no es menor, digo, porque esto no es trivial. Es decir, yo considero que hay tres formas de dar la batalla. Una es desde el plano cultural, algo que yo llevo haciendo por lo menos más de 10 años, ¿sí? La otra tiene que ver, digamos, con la vía revolucionaria, y la otra es ingresar al sistema para destruir el status quo. La verdad es que en Argentina ha habido un avance sustancial de la censura. De hecho, yo esto lo percibí con claridad cuando, con la llegada del presidente Alberto Fernández, su asesor de medios pedía públicamente que se me censure. Por lo tanto, digamos, es una lucha desigual contra el Estado. Es decir, digamos, mi ingreso a esta pelea es en defensa propia, digamos, es en defensa de la agresión, digamos, y la persecución que estaba recibiendo por parte del Estado. La otra, digo, la vía revolucionaria, la veo poco factible porque, digamos, o sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de las armas. Por lo tanto, digamos, o sea, es una pelea en la cual vamos a terminar saliendo perdiendo. Por ende, digamos, considere que la estrategia óptima era ingresar dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Y de hecho, bastantes problemas les estoy generando porque al plantear la discusión como moral, los estoy exponiendo a los políticos como los inmorales que son. Muy bien, muy bien. Voy a traducir, por ahí si perdí algún punto, se lo repregunto para poder recuperar. Alors, il explique que oui, en fait, il est anarcho-capitaliste, il est libertarien, mais que, bon, que ça, c'est une question philosophique, une question en ce moment presque utopique. Donc, il doit penser pratiquement qu'est-ce qu'il peut faire pour aller dans une direction. Il dit que même étant anarcho-capitaliste ou libéral, ou libertarien, il dit que bon, on va tous dans la même direction, que c'est combattre l'ennemi principal, non? Qui est énorme et que bon, de toute façon, il faut aller dans cette direction. Il a dit aussi qu'il y a trois formes de gagner cette bataille, que c'est bon, la lutte armée de la révolution, non? La guerre culturelle. Bon, las tres formas, la révolution, la bataille culturelle, et l'autre forme, ¿cuál era, Javier? Meterse dentro del sistema para dinamitarlo desde adentro. Claro, que es y la otra forma es, la otra façon de le faire, c'est précisément allant dans le système et bon, à l'intérieur. Voilà. De toute façon, il dit que dans ce moment donné, bon, sa lutte est une lutte morale. Il va, en tant qu'homme politique, il va déjà essayer de faire un changement moral dans le même zone politique, non? Étant là, bon, et expliquer, voilà, cette bataille. Alors, en fait, c'est un peu comme ça. Alors, passons à la deuxième question, si vous voulez bien. Javier, vous entrez dans le jeu de la politique, donc le jeu de l'État. Bien sûr, votre objectif, c'est de la poursuite de la liberté. Est-ce que, quand on rentre dans ce jeu-là, est-ce qu'on peut imaginer rentrer dans la politique et en fait en faire une arme de la liberté? Est-ce qu'il est possible de faire la politique et aboutir à la liberté, ou est-ce qu'il est, si on veut vraiment faire la politique, il faut sortir de la liberté? Mais peut-être que vous avez quelque part déjà un peu répondu à cette question dans la première, mais je vous laisse répondre. Bueno, él dice que comienzo por el fin. Él dice que esa cuestión quizás ya esté respondida en la primera pregunta, pero que la pregunta ahora es la siguiente. ¿Usted cree que la política se puede diferenciar del Estado? Es decir, ¿hay posibilidades de trabajar desde la política? ¿Cuál es su concepción de política, no? Porque, bueno, en ese momento la política es del Estado, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la política. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Que se puede hacer la política en un determinado momento fuera del Estado, en un contexto liberal, no? On pourrait dire que faire de la politique, c'est faire le jeu de l'État. Bueno, como que hacer la política, si eso no es parte del juego, ¿no? Si usted puede diferenciar la política del Estado.
¿Entiende, no? La pregunta. Si usted cree en la política y si Absolutamente, existe una política en todo el absolutamente. Estado, sería Digamos, la pregunta, ¿no? Javier, por favor. a ver, el punto sería el siguiente. De hecho, en realidad, la política tiene que ver con la intención de un conjunto de individuos de modificar la realidad. Y eso, digamos, es independiente de que exista o no el Estado. Ese punto, digamos, o sea, no es menor. Es decir, cada vez que un conjunto de ciudadanos se pongan de acuerdo, supongamos lo siguiente, estamos en una comunidad, estamos separados de otra comunidad por un río. Podríamos ponernos de acuerdo, ¿sí?, en construir un puente para así incrementar nuestro comercio, incrementar la división del trabajo y mejorar nuestro nivel de bienestar. ¿Sí? Eso, digamos, es hacer política y no está el Estado en el medio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con el Estado? El Estado, cuando pasa eso, crea el Ministerio del Puente. ¿Sí? Y entonces después, con esos recursos, se dedica a buscar lugares donde hacer puentes. Y si no los encuentra, crea el Ministerio de los Ríos para crear ríos artificiales y así después hacer puentes. O sea, eso tiene que ver, digamos, o sea, por lo tanto, creo que es posible, digamos, lo que se denomina la actividad política se puede escindir, ¿sí?, del Estado. Muy bien. Ahora bien, ese, digamos, es el primer punto. ¿Puedo traducir? Ahora, la situación actual donde la política y el Estado... Que no quiero, tengo miedo de confundir porque es demasiado. ¿Puedo traducir esa parte, si me permite, Javier? Está perfecto, está perfecto. Por favor. Alors, M. Gér, il a dit que oui, d'après lui, tout d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est la politique. La politique pour lui et l'État, bon, l'État, il ne faut pas définir une définition, mais bon, la politique, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'État par principe. C'est la politique, c'est le rapport entre personnes. Donc, voilà, donc dans ce sens-là, c'est le rapport entre de nombreuses personnes qui vivent dans un endroit donné. Donc, il a même donné un exemple pratique. Donc, par exemple, s'il y a un petit village, par exemple, donc là, il y a un fleuve, et de l'autre côté, il y a un autre village. Donc, voilà, on décide entre les deux de faire un pont pour stimuler le commerce, par exemple. Non? Il a dit que, bon, que ça, on peut résoudre avec la politique, mais sans l'État. Par contre, si l'État est là, et l'État va faire en sorte de faire beaucoup de ponts et d'essayer de faire encore des ponts, etc., même si ce n'est pas nécessaire. Voilà. Continuez, por favor, Javier. Eso era lo que quería señalar. Está bien, déjalo ahí. Ah, perfecto. Bueno, Monsieur Gér, je vous invite à faire la question. Oui. La suite. La prochaine question, Javier, c'est sur la minarchie. La minarchie, souvent, est définie comme étant un État minimal avec la police, la justice, peut-être la défense. On la décrit souvent par les services qui sont rendus, mais par exemple, moi en France, mon expérience, c'est qu'une des difficultés de la minarchie, c'est plutôt de définir comment elle est organisée dans les territoires, comment elle s'organise. Il y a des départements, il y a des régions, donc la structure du pays. Donc, ma question, elle est double, c'est qu'est-ce que pour vous est la minarchie minimale, mais comment elle se traduit en termes d'organisation de l'État, du pays, dans un grand pays comme l'Argentine, alors que je sais déjà, par exemple, qu'en France, c'est déjà très compliqué en France. Et désolé, Jensen, mais c'est ce que pour moi est caché cette question. Mais vous allez vous en débrouiller. Ok. Bueno, Javier, él ha dicho que, bueno, él quiere focalizar un poco bueno, usted se declara minarquista, ¿no?, en la práctica, aunque filosóficamente anarcocapitalista. Entonces él quiere focalizar sobre el minarquismo en ese momento, ¿no? Él quería saber cómo se haría eso, cómo se puede organizar eso, por ejemplo, en un país como la Argentina, ¿no?, que tiene muchas provincias, que tiene cierta independencia. ¿Cómo se podría llevar a cabo eso? ¿De qué manera? Porque, bueno, eso también en Francia es una discusión que tienen los anarcocapitalistas, bueno, si es posible hacer eso. Yendo un poco más allá de la pregunta que él plantea, bueno, yo sé que él es por la liberación de ciertas partes de un Estado, ¿no? Poco a poco la cisión, o sea, que ciertas provincias pueden ir saliendo poco a poco, ¿no? La pregunta concreta sería,
bueno, que usted es un libertario de la teoría y minarquista en la práctica, ¿cuál sería su modelo ideal de minarquía, ¿no? En el caso de que, bueno, que esté en el poder, que pueda tener decisión, a dónde va, incluso moralmente, ¿no? ¿Cuál es su modelo de minarquía? ¿Cuáles son los roles mínimos e indelegables del Estado? Que en francés se llama hegelien, son la soberanía, ¿no? Como se dice en español, la soberanía del Estado. ¿Qué roles serían Por los mínimos eso, posibles? básicamente los roles mínimos del Estado serían la seguridad y la justicia, donde la seguridad incluye la seguridad exterior, la seguridad interior, es decir, para el respeto del derecho de propiedad. Y el resto de las actividades habría que ir eliminándolas, ¿sí? Dentro de un conjunto de reformas estructurales, en las cuales yo digamos, planteo reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Muchas de las, digamos, las primeras reformas serían más de trazo grueso, tienen que ver con la reforma del Estado, bajar el gasto público para bajar impuestos, la reforma en el sistema laboral y la apertura de la economía, digamos, con esa secuencia además, y eso una vez que digamos, la economía está en crecimiento, ¿sí? Y se puede entrar en las reformas de segunda generación. Una de las cosas que permite las reformas de segunda generación es avanzar sobre el sistema de coparticipación federal de impuestos, que es, por ejemplo, un elemento que se dedica a hacer justicia social, pero entre provincias, lo cual, digamos, es una aberración y y tiene el problema de la falta de correspondencia fiscal. Y planteado esa situación, estamos en condiciones de empezar a quitarle funciones al Estado. O sea, básicamente la educación en un primer estadio, digamos, debería ir a un sistema de vouchers para generar la competencia, y una vez que digamos, el sistema fluya y funcione bajo competencia, digamos, ahí se podría directamente eliminar la función pública y asimilar el resultado que uno tendría en una economía de mercado, porque en el fondo el problema radica en que si la población quiere tener eso, digamos, o sea, ¿cómo hacemos para convencerla? Mientras tanto, digo que eso no es la solución óptima. Entonces, por ejemplo, la situación de la educación, primero se pasa a un sistema de vouchers, y avanzado el sistema de vouchers se elimina la regulación de lo que implica la educación pública, y después, digamos, se pasa a un proceso de competencia. Digo, esa es la secuencialidad. Lo mismo, digamos, o sea, con el sistema de salud. Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud y no estaba involucrado el Estado. ¿Por qué? Porque básicamente Argentina lo que tenía era que partes se agrupaban por comunidades, o sea, por eso estaba el hospital italiano, el hospital español, el hospital francés, el hospital alemán, ¿sí? Y por otra parte se agrupaban en tipo de trabajo. Por eso, digamos, o sea, la obra social más grande era la de la fraternidad, porque a fines del siglo XIX era los ferrocarriles era el sector más importante de la economía, ¿sí? Y después estaban las personas que trabajaban la tierra, ¿sí? En el campo. Los propios dueños de las tierras generaban sus propios hospitales, porque, digamos, o sea, el tiempo que transcurría desde el campo hasta la zona urbana, digamos, podía demandar mucho tiempo y costarle la vida a los seres humanos. O sea, y con ese formato Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud del mundo. Y de hecho, hoy en Argentina, casi el 50% de los argentinos tiene una prepaga. Por lo tanto, lo que hay que tener es la voluntad política de hacerlo, porque claramente, digamos, en Argentina, frente a los fallos del Estado, que son muy claros, la educación no funciona, la educación, digamos, la salud no funciona, todo lo que hace el Estado lo hace mal. Por lo tanto, digamos, o sea, eso también es una ventaja para mostrar que sí se puede hacer, porque de hecho el sector privado se crea soluciones en términos de seguridad, en términos, digamos, o sea, privada, en términos de educación privada, ¿sí? En términos de salud privada, y eso permite mostrar que se pueden avanzar sobre soluciones que son más market friendly. Bueno, il a dit que, bon, il a expliqué ça un peu trop long, un peu trop technique. Je vais essayer de faire synthétiser pour ne pas me perdre et prendre l'essentiel, mais il a dit que, bon, que ce projet est un projet à long terme de 3 générations. Donc, il y a la première génération, la deuxième et la troisième, non? Et donc, dans une première génération, bon, ça se fait une réforme de l'État, une réforme plus importante, non? Pour déjà préparer la base, mais il y a encore une
une apportation à l'eau sociale, non? Comme ça fonctionne dans l'État, etc., qu'on ne peut pas laisser tout comme ça livré, non, à son... donc, il y a une sorte de délégation gradative, non? Il a dit que, bon, une fois qu'on commence à donner de force au marché, le marché commence à se réguler tout seul. Donc, ça, c'est la deuxième génération. Oui. Il a expliqué aussi qu'en Argentine, aujourd'hui, les services ne fonctionnent pas tout. Les hôpitaux, les écoles, l'éducation. Bon, pour l'éducation, il propose un système de voucher, qui c'est par exemple un système de coparticipation, qui, bon, qui c'est, comme il appelle, le mal mineur ou quelque chose comme ça, minimal, non? Donc, le moindre mal. Voilà. Donc, pour ça, la personne peut choisir où est-ce qu'elle va s'éduquer. Et comme ça génère aussi la libre concurrence entre les écoles, et de sorte que, bon, que le marché va réguler ça aussi. Parce que derrière l'éducation, les écoles doivent aussi avoir ces contenus, non, pour ne pas... Et la même chose, bon, avec l'agricole aussi, non? Bon, c'est de la même sorte, ça va se passer. Donc, je vous invite à passer à la prochaine question, si vous voulez. Je voudrais proposer quelque chose, Jensen. Vu le temps qui passe, j'aimerais poser une question sur le changement culturel. Je vais y venir. Après, une question, et après peut-être une question qu'on n'a pas forcément, mais sur tirer une expérience du processus électoral, si vous en êtes d'accord. Je pense comme ça permettra de gérer le temps. Bien sûr, je vous en prie, bien sûr. Donc, Javier, je comprends bien votre démarche et un point que j'ai trouvé très intéressant dans votre démarche, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est que vous avez l'intention, si j'ai bien compris, de vous lancer dans une guerre culturelle ou une guerre des cultures, clairement pour changer ce qu'il y a un petit peu dans la tête des gens et sortir quelque part le socialisme de la tête des gens. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Comment pouvez-vous me décrire cette guerre des cultures et comment comptez-vous la mener, s'il vous plaît? Comment il décrit, vous avez dit? Comment il compte la mener? Ah, d'accord. Comment il la décrirait? Comment il la décrirait et comment il compte la mener? Ok, bon, dice... How he would describe and how he would run it. Yeah. Él dice que bueno, que usted dice entonces que, bueno, que va a llevar su lucha desde un lugar moral, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? ¿Cómo lo piensa hacer? Bueno, ¿cómo piensa hacer ese combate al socialismo? ¿De qué manera? Y cómo lo va a llevar, cómo lo va a traducir eso en prácticas, en acciones, cómo es cuál es el proyecto moral que tiene desde el Estado precisamente, ¿no? Está perfecto el punto. O sea, a ver, c'est un bon point. Siempre el paraguas y el eje de la discusión, y esto es lo que estoy tratando de impulsar como cambio en la política, es que el planteo sea de índole moral. Y eso tiene dos líneas de acción, por decirlo de alguna manera. Una es lo que no voy a hacer. Ejemplo, jamás voy a subir impuestos. Jamás voy a aprobar creación de nuevos impuestos. Jamás voy a ir contra la libertad. Jamás voy a ir contra la propiedad privada. Es decir, eso ya de por sí marca una gran diferencia respecto del resto de los políticos. Y después está lo que sí voy a hacer. Es el tipo de proyectos que voy a enviar donde básicamente le voy a quitar funciones al Estado y donde el eje central de la discusión tiene que ser un planteo moral. El ejemplo más emblemático es la eliminación del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les digo, le planteo a aquellos que estén en la Cámara en ese momento, en caso de que yo entrara, es si alguien está a favor del robo, si alguien está a favor de la corrupción, si alguien está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario. Por lo tanto, digamos, el argumento en contra del Banco Central, más allá de la cuestión técnica, es moral, porque robar está mal. Ok. Muy bien. Bueno, Javier, il a dit que oui, qu'en fait, il y a, en fait, sa mission, non, en tant que, sa mission, elle est vraiment morale, c'est ça, son outil de travail, c'est vraiment moral. Et il va commencer par, en prenant le pouvoir, il va commencer par
déclarer par une déclaration de ce qu'il ne va pas faire. Donc ça, c'est le plus important. Il ne va jamais augmenter les impôts. Il ne va jamais toucher la propriété privée. Il ne va jamais toucher la liberté. Donc ça, c'est déjà son propos, non? Et après, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser cette bataille culturelle, comme il a dit. Et il a dit que bon, une des choses pratiques les plus importantes, c'est l'élimination de la Banque centrale. Et comment il va faire ça? Il va précisément, il va faire sa lutte et montrant aux hommes politiques bon, que c'est immoral et l'État vole les gens, l'État vole les personnes. C'est ça qu'il va essayer de réveiller les consciences voilà, des gens. Allez-y, nous avons 10 minutes. Hein. Oui, justement. Merci. Javier, ma dernière question, ce que j'aimerais comprendre de vous, et je pense une des raisons pour lesquelles nous avons cet échange, en tout cas de mon point de vue, c'est que vous avez bien sûr fait une large victoire quelque part électorale d'ores et déjà à Buenos Aires, en tout cas du point de vue des libertariens dans le monde, et je vous en félicite. Je trouve, quand je regarde ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, c'est difficile souvent pour les libertariens de gagner une large part d'élections, une large part des suffrages. Je partage beaucoup de vos analyses stratégiques, si je puis dire, mais quel est quelque part le secret, quelle est, selon vous, quelque part, la leçon que tout le monde libertarien peut tirer de votre déjà victoire à Buenos Aires? Ah. Bueno, él dice que, bueno, que primeramente, bueno, felicita por donde ha llegado, porque por lo general es muy difícil que un libertariano entre a la política, primero por el mismo principio, ¿no? Del libertarianismo, y la pregunta concreta es, ¿qué es lo que tiene usted que consigue llegar a donde otros libertarianos no han conseguido? ¿A qué atribuye ¿no? esa capacidad de penetración y las conciencias? Y, bueno, en fin. Le charisme. El carisma, ¿cómo lo explica? ¿no? Porque usted está llegando donde, por lo general, el libertarismo no ha llegado todavía, o no llega, por lo menos. Bueno, a ver, yo creo que hay circunstancias históricas y a mí me tocó estar en un determinado momento histórico, bajo determinadas circunstancias, que hace que tenga acceso a estas situaciones unas personas con mis características. O sea, ¿por qué uno puede comprender que penetre tan fuertemente el mensaje de la libertad? Bueno, porque Argentina es un país fuertemente oprimido por el Estado. La verdadera presión fiscal para el que está, digamos, en la economía formal es del 75%. Es decir, el tamaño del gasto público hoy en Argentina es del 45% del PBI, pero digamos 40% de la economía está en el segmento informal. Por lo tanto, la presión explícita sobre aquellos que están en el segmento formal es del 75%. O sea, en el fondo somos esclavos tributarios de los políticos. Ese es el primer punto. El segundo punto es, Argentina trae una decadencia de cerca de 100 años, que ha hecho de ser el país más rico del mundo, entrar a la pandemia 70 y hoy es 120 en términos de PBI per cápita, medido al tipo de cambio paralelo. Además, también ha habido todo un resurgir del valor de la libertad a partir de lo que fueron las cuarentenas. Okay. Y después, obviamente, o sea, yo venía dando, digamos, abiertamente. Entonces, y decidí lanzarme en un momento que yo consideraba que estábamos muy al extremo en términos del avance del Estado, y que las libertades individuales estaban claramente en riesgo. Y yo creo que eso fue lo que permitió que el impacto que estamos teniendo, más allá de mis cuestiones personales, que soy la conjunción de un ex arquero de fútbol, un cantante de rock y un economista matemático. Muy bien, qué linda trilogía, ¿no?
Bueno, Javier, il a dit que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont données, non? D'ailleurs, il a dit que ça fait 10 ans qu'il est dans la lutte. C'est pas qu'il a commencé maintenant. C'est juste que maintenant, peut-être c'est l'homme idéal dans un moment, dans un contexte idéal, non? Il y a un peu aussi de la pandémie, parce que dans la pandémie, nous avons perdu nos libertés, donc ça, c'est ça. Et que l'Argentine est un pays qui est trop dégradé par des administrations terribles. Par exemple, en ce moment, une personne, des petits commerçants ou des gens qui sont dans le système, par exemple, ils doivent payer presque 75% d'impôts directs et indirectement. Donc, bon, l'Argentine était un des pays les plus riches du monde quand elle était libérale, et aujourd'hui, elle est un des pays avec plus de difficultés dans le produit per capita, par exemple. Donc, voilà. Et donc, bon, il a dit que peut-être c'est un peu de tout ça, non? Et donc, la personne idéale dans le moment, dans un contexte qui l'a permis ça. Et aussi, bon, il a ajouté qu'il est aussi un homme qui vient d'être, il jouait au foot, et bon, donc un homme sportif, et aussi, bon, il était un musicien, voilà, il faisait du rock, donc voilà, il a cette énergie aussi qui était chez lui. Monsieur Gère. Ah, non, mais je tiens à le féliciter. Félicitaciones, Javier. Non, mais je pense, Nous pouvons faire j'aurais pas une- j'aurais pas de- parce que, ouais. Oui, moi la question, elle est essentiellement celle-là. Je crois beaucoup. J'ai plus vraiment. Enfin, on peut poser d'autres questions, mais Oui, au je pense que la prochaine question, c'est comment peut-on voir, et c'est une question qu'on avait prise. Le fils de Bolsonaro propose une union ou en tout cas une discussion des libéraux. Au-delà de ça, effectivement, moi je suis tout à fait, je pense que les libertariens en général, un peu partout de ce que j'en connais, ont envie et ont intérêt à discuter, à s'unir, à partager des expériences et des forces, et à se faire écho les uns les autres. Êtes-vous de cet avis et comment verriez-vous une telle initiative s'organiser? Bueno, dice que el hijo, Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, le propuso hacer una reunión en Buenos Aires, ¿no? Con líderes libertarios y liberales, bueno, con personas de peso liberales en el mundo. Y la pregunta concreta sería, ¿cree usted que es importante en ese momento una unión del liberalismo, como existe en el socialismo una unión también, ¿no? Absolutamente en todo el planeta existe, es importante ya esa unión o el movimiento está disociado, y cómo cree usted que se pueda poner eso en práctica, ¿no? Como por ejemplo está el Foro de São Paulo, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera se podría hacer esa suerte de conexión internacional? Javier. Je pose. Il revient. Ahí está. Javier, ¿le ha llegado la pregunta? ¿Has llegado a escuchar la pregunta? Sí, Ah, sí. perfecto. Ahí tuvimos A una... ver, el tema es el siguiente, digamos. Estoy, digamos, totalmente de acuerdo con la idea de avanzar en un foro en el cual estemos nucleados los liberales, los libertarios, las fuerzas del centro derecha, ¿sí? Y conservadores, para dar pelea a la izquierda. Es decir, la izquierda está organizada, entonces nosotros no podemos tener una posición ingenua, ¿sí? De no tener, digamos, aliados para los cuales, digamos, o sea, ellos vienen todos juntos y por separado somos más fáciles de atacar. Por lo tanto, es una cuestión, digamos, que debemos construir un bloque para darle la pelea. O sea, después intrabloque estaremos discutiendo nuestras diferencias conceptuales, pero hay que identificar al socialismo como el enemigo, y que foros como el Foro de San Pablo o el Grupo Puebla, ¿sí? Son, o la Internacional Socialista, son lugares, digamos, donde hay gente trabajando activamente para ir contra la libertad. Por lo tanto, si no tomamos conciencia de ello y no damos una respuesta de ello, digamos, después lamentaremos que el socialismo siga avanzando sobre nuestra vida como lo ha hecho a
lo largo de los últimos 150 años. Muy bien. Bueno, il a dit que, évidemment, si la gauche est tant organisée dans tout le monde, il ne faut pas être naïf de croire qu'on peut donner la bataille sans s'organiser aussi de la droite. Donc, évidemment qu'il faut agrouper toutes sortes, faire une sorte de forces, non? Muy bien. Alors, nous avons une petite interruption, nous nous excusons por ça, pedimos disculpas por esa interrupción que tuvimos, pero bueno, paso a traducir la respuesta de Javier, je tiens à traduire sa réponse. Alors, Monsieur Gère, il a dit que c'est évident, il est évident que la gauche est très, très organisée dans tout le monde, dans tous les niveaux, non? Organisationnel, technique, doctrine, etc. Donc, évidemment, il y a des énormes, par exemple, comme le Foro de São Paulo à Puebla, non? Alors, il a dit que, bon, alors la droite ne peut pas être naïf de croire que cette bataille est gagnée avec des petites associations, mouvements, partis. Évidemment qu'il faut aussi une sorte et même étant donné ça, par rapport à ce qu'il avait dit avant aussi, qu'étant donné que l'État a le monopole de la force, évidemment qu'il faut travailler de la politique aussi en ce moment, non? Donc, il a dit que, bon, qu'il est absolument pour faire toute une sorte d'agrupation de droite, de libérales, même avec des gens, par exemple, conservateurs, avec les conservateurs, avec même le centre, parce que le plus grand que cette force, c'est le plus facile de combattre l'ennemi. Il a dit qu'il faut cristalliser et voir, sans être naïf, voir qu'il y a un ennemi commun. Et à partir de ça, unir ses forces et, bon, et à partir de ça, donner la bataille. Et après, les différences entre ce bloc, après, on verra, on le travaille entre... Voilà. Alors, monsieur, si vous voulez, dernier mot pour finir, comme ça. Moi, le dernier mot sera simple. D'abord, Javier, merci encore et encore bravo pour ce parcours jusqu'ici. Je voudrais juste vous proposer de garder contact si vous en êtes d'accord et peut-être revenir dans peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, selon de votre côté, avec des questions complémentaires et justement commencer à entretenir cet échange que nous venons de commencer. Et aussi, j'ajoute que quand il serait en Europe, précisément à Paris, bon, qu'il serait bien ici, parmi, ¿no? Voilà. Bon, Javier, entonces, aquí te estamos agradeciendo las palabras de Messier Gère. Traduzco y las hago mías también, que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir un poco, ¿no? Y felicitaciones por su trayectoria. Bueno, bueno, estamos hablando desde un público que va a empezar a conocerte a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también traer ese mensaje aquí para ese público de ese lado, el público francófono, ¿no? París, Francia y otros países también de lengua francesa. Entonces, bueno, que invitamos también a que, bueno, de vez en cuando vuelvas a visitarnos para seguir acompañándole y, bueno, y cuando esté en París, que desde luego, bueno, estamos esperándole con brazos abiertos. Así que, bueno, Javier Milei, te paso la palabra y, bueno, ya haciendo las palabras de Gère mías y agradeciéndole muchísimo por esa entrevista. Bueno, el agradecido soy yo por tener el privilegio de tener este espacio hablando con ustedes y poder contarle la experiencia que estamos llevando a cabo los liberales, libertarios en Argentina y en todo lo que es el mundo de habla hispana, y que les invito a dar la batalla con fuerza, porque solamente no la vamos a ganar si no la damos. O sea, pero si la damos, decidimos hacerlo y lo hacemos con determinación, vamos a ganar la batalla contra el socialismo. Porque no solo es que el capitalismo de libre empresa es superior cuantitativamente, sino que además está construido sobre la base de valores morales que valen la pena vivir en ese contexto. No olvidemos que el socialismo se basa en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato de la ley, ¿sí? El robo y el asesinato. Y nosotros nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.
basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde nuestras instituciones son básicamente la propiedad privada, ¿sí? Los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo, la cooperación social, y donde Bueno, je commence à traduire parce qu'il est... il a un peu de problème de connexion, je pense, mais il a dit que c'est moi qui... Oui. Il a dit que c'est moi qui vous remercie. Ahí está. Sí, Javier volvió. Ya voy a empezar a traducir ya porque ya estamos cerrando. Sabemos también que tienes que ir, que tienes que irse. Así para que, hacer... Sí. sí, por favor, sí. Termine. Y el remate era que en el liberalismo solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde aquel que le va bien en el sistema capitalista de libre empresa es un benefactor social. Y además, como decía Bastiat, donde entra el mercado no entran las balas. Por lo tanto, además es un sistema que promueve la paz. Bah, muy bien. Alors, il a dit que bon, c'est moi qui vous remercie. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Et de la même façon, bon, de venir dans le monde francophone, de la même façon de venir aussi au nom du monde hispanique, non, avec lequel je suis plus en contact par des questions évidemment logiques. Et bon, et je crois vraiment dans cette bataille. Je vous invite à que nous restons unis. C'est une bataille qui est en fait avec mes principes, parce que je crois vraiment que la liberté construit un monde mieux, où il y a la liberté, il n'y a pas, où entre la liberté, il n'y entre pas les combats, les balles, non, il a dit. Donc, bon, je vous invite aussi à partir de cette lutte. Et bon, et il a dit aussi que bon, que l'autre côté, non, l'ennemi, bon, il est basé sur l'envie, sur la haine, sur des choses qui sont vraiment négatives. Et donc, voilà. Bah, muchas gracias, Javier. Merci, Monsieur Ger. Muchas gracias. Merci à vous. Hemos hablado con Javier Milei desde Buenos Aires para Paris. Nous avons parlé avec Javier Milei de Buenos Aires pour Paris, France et toute la francophonie. Merci. Hasta luego.